Un nuevo tema hoy día es el tema del código intermedio, ¿no? Vamos a ver si podemos llevarlo esto a o realizar un programita, ¿no? Ese programita se llama máquina virtual, ¿no? Un programita. Y eso queremos primero, pero primero tenemos que ver de qué se trata todo esto. Están en sus diapositivas, solamente quería repasar un poquito la diapositiva y luego, claro, algunas cositas, hacerle más ejemplos, ¿no? Más ejemplos. Entonces voy entonces a compartir la pantalla de PowerPoint, ¿no? La diapositiva. La vamos a ver. Y hay algunas cositas ahí que podemos nosotros sacarnos las dudas, ¿no? Algunas consultas tal vez o algo que no se entiende. Bueno, y de paso podemos, decía, podemos hacer más ejemplos, más ejercicios, ¿no? Bueno, ahora sí ya pueden verla, la pantalla. Bueno, es pinza nomás, ¿no? Ahí está. ¿Qué es un código intermedio? Bueno, un código intermedio es simplemente un programa escrito en un código especial llamado lenguaje intermedio, ¿no? En una codificación especial llamada código intermedio, lenguaje intermedio, perdón. Más o menos luce así, jóvenes, el lenguaje intermedio, más o menos luce de esta manera. Esto no es en modo texto, por si acaso. Se lo escribe en modo texto, pero esto no es un texto plano. ¿Me hago entender eso? O sea, aunque aquí aparezca como un texto, en realidad, jóvenes, el código intermedio no es un texto. No es un texto el código intermedio. Están en byte, ¿no? O sea, está estructurado, digamos, no es un texto. Claro que solamente que para poder entenderlo un poquito, nosotros lo anotamos lo anotamos de esa manera, ¿no? Lo anotamos así, como lo ven ahí. Pero en realidad esto no es un texto claro. O sea, si yo abro un código 3, digamos, no lo puedo ver en el blog de notas. O sea, lo voy a ver todo así chino, digamos, ¿no? Voy a verlo así, todos caracteres que no entiendo, digamos, ¿no? Todo, o sea, lo chino lo voy a ver. Muy bien. Los términos código intermedio y lenguaje intermedio se refieren a lo mismo, ¿no? Normalmente coloquialmente, o sea, sin mucha formalidad, son sinónimos, ¿no? Muy bien. El problemita, joven, acá si lo digo que lo lean, uno de los problemitas ya habíamos comentado un poco en la anterior clase, es que a cada familia de procesadores ustedes saben que se le queda un lenguaje binario, ¿no? Llamamos como el código máquina, llamamos, ¿no? O lenguaje máquina. Y esto ya lo sabemos, por ejemplo, aquí tenemos el programa fuente, o sea, el programa que ha escrito el programador, y en la RAM esto está en realidad codificado de esta manera, ¿no? Un compilador clásico, por ejemplo, lo compilaría de esta manera, a código binarios. O sea, el lenguaje que tiene la computadora sabemos que es binario, ¿no? No hay otro lenguaje que tiene. Y bueno, la CPU comienza a ejecutar las instrucciones que están en la RAM. Bueno, esto ya lo sabemos. Pero algo que es obvio es que obviamente la familia, por ejemplo, de una CPU, por ejemplo, no necesariamente coincide con las instrucciones de otra CPU. O sea, no hay eso, digamos, ¿no? No hay eso. La codificación, por ejemplo, de una CPU 1 no puede estar con la CPU 2. No se confundan con la familia, ¿no? Por ejemplo, la familia de la Intel, de la 8086, digamos que sigue hasta el día de hoy, hasta la i9 inclusive, coinciden prácticamente todas sus instrucciones, ¿no? Claro, obviamente hay instrucciones de la i9 que no la tiene, por ejemplo, la 8086, obviamente, pero todas las 8086 son entendidas por la i9, por ejemplo. Entonces, cada CPU tiene su propio lenguaje, digamos, su propio lenguaje binario. Y aquí lo que queremos mostrarles es una idea, ¿no? Por ejemplo, este es el código máquina de la CPU1 y este es el código máquina de la CPU2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, que dice acá, qué pasaría si agarro este de acá, se lo pongo a la CPU1 y este de acá se lo pongo a la CPU2? Entonces, claro, ellos van a entender cómo está codificado, ¿no?
Entonces van a hacer al revés de lo que hacemos, ¿no? Si ustedes lo leen y lo leen, miren un poquito los binarios que están aquí, van a darse cuenta que hemos cambiado, ¿no? Este de aquí lo pasamos acá y este de aquí lo pasamos acá. Y bueno, ahí se hace el detallecito, ¿no? Se hace el problema. Claro, porque cada CPU tiene su propio lenguaje, ¿no? Su propio lenguaje binario. Entonces, lo que le queremos decir a la CPU2 no va a ser entendido por la CPU1. Y lo que decimos a la CPU1, perdón, a la CPU2 con el programa de CPU1 va a ser, de la CPU1 va a ser diferente. Obviamente. Obviamente, no van a ser diferentes. Eso se entiende, ¿verdad? ¿No hay problema? Se entiende. Muy bien. Claro, esto también lo habíamos comentado un poquito, ¿no? El lenguaje ensamblador de que no... escribir programa directamente en el lenguaje máquina. Después, ¿qué pasó? Aparece una... la teoría central de escribir número lineal, se crea el ensamblador, ¿no? O assembler, ¿no? Ya lo hemos visto que fue el primer avance, digamos, el primer avance de compilación, digamos, que tuvo el mundo, fue crear un assembler, ¿no? Solo una cosita acá que les comento, jóvenes, les comento porque algunas personas no lo saben por si acaso. Por un abuso, dice el lingüístico, se llama ensamblador al lenguaje que manipula el software y no al software en sí. ¿Mm? En realidad el ensamblador es el software, no el lenguaje que entiende el software. Entonces, decimos, no, este es un programa escrito en assembler, no en ensamblador. Aunque lo correcto sería decir, este es un programa escrito en el lenguaje del ensamblador. O sea, el ensamblador es un software, joven. Y el lenguaje que él maneja, bueno, ese es el lenguaje del ensamblador. Pero nosotros decimos lenguaje assembler, ¿no? No decimos del ensamblador. Solamente por cultura no tiene importancia, ¿no? Importancia, digamos, qué sé yo, de nota, cosas así. Entonces, solamente para que lo tomen en cuenta. Bueno, lo mismo también, ¿no? Cada lenguaje, cada familia de CPU, como vemos acá, cada familia de CPU crea su propio assembler, ¿no? Ahí tenemos también problemas. Esto ustedes lo conocen, este está con 16 bits, ¿sí? ¿Lo conocen, no? ¿Han hecho assembler ustedes? Sí, en ensamblador. Sí. Ya lo reconocen, claro, el del lado izquierdo, ¿no? ¿Verdad? Dice ASM para Intel 8086. ¿Lo reconocen? Claro. Entonces, el de la derecha no, digamos, ¿no? Porque no hemos trabajado en eso. Entonces, lo que nos quiere decir aquí este párrafo es lo que ustedes se han dado cuenta. Digamos que se mataron aprendiendo a assembler, son los mejores, son ayudantes ustedes de assembler para la familia Intel, ¿no? Son, y paso, son ayudantes. Pero de pronto viene un profesor, digamos, un nuevo profesor de assembly y dice, vamos a hacer en IBM 370. Ay, viejo, hay que volver a aprender todo. No, claro, ya los conceptos están, digamos, ¿no? Pero ya hay que volverse a aprender las instrucciones. No, que aquí las instrucciones ustedes las escriben sin necesidad de estar mirando su manual. En cambio, acá tenían que volver a aprender, ¿no? Eso es lo que me quiere decir. Lo que me quiere decir este párrafo, ¿no? El lenguaje de máquina no son lenguajes específicos aquí, ¿no? Para una computadora en particular, o sea, para una CPU en particular. Bueno, si codificamos estos programas, como vimos el lenguaje de máquina en assembly, esto solo correrá en las computadoras que son capaces de soportar, ¿no? Bueno, a alguien se le ocurrió, bueno, en realidad se lo hizo con la intención de mejorar el código. Se crea un lenguaje intermedio. Es decir, si alguien me dice vos sos intermediario o intermedio de algo, digamos, que sí que yo estoy entre dos, ¿no? Entre dos partes. Vos sos intermediario, entonces estoy en el medio de dos partes, digamos, ¿no? Entonces aquí dice lenguaje intermedio. ¿Intermedio de quién? Fácil del lenguaje de alto nivel, o sea, por ejemplo, Java, digamos, ¿no? O sea, que da en modo texto. Y el código máquina. Entonces, el lenguaje intermedio o IL es un lenguaje, jóvenes, cercano al assembler, no muy cercano al assembler, pero no es assembler, digamos, muy cercano hacia el assembler. O sea, está en el medio y sirve como negociación, digamos, ¿no? Entre el programa fuente de un lenguaje de alto nivel como Java, Delphi,
al código máquina. Entonces, ¿intermediario de quién? Entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje máquina. Y una cosa, jóvenes, ya lo van a ver, nosotros vamos a utilizar máquinas, jóvenes, máquinas abstractas, ¿no? Máquinas abstractas, obviamente, compiladores usan muchas máquinas abstractas para poder resolver su problema. No le queda otra. No es porque quiere hacer la pinta, yo uso máquinas. No, es que necesita, ¿no? Es que necesita. Entonces, es decir, tiene el mismo nivel de lenguaje máquina, no tan abajo, ¿no? Que sus instrucciones son muy básicas. ¿Se acuerdan acá de básico que les expliqué? Muchas personas traducen básico como elemental, ¿no? O sea, como que es sencillo. En informática, ¿qué significaría que el software es básico? ¿Jóvenes? Está cerca de la base. Que está cerca de la base. ¿Cuál es la base? Assembler, ¿no? El código máquina, ¿no? El código máquina. Más cerca de la base, correcto. Está más cerca de la parte más trabajosa, ¿no? La parte cercana al hardware, ¿no? Muy bien. Bueno, el IE le dice aquí que es independiente el lenguaje máquina, eso es lo interesante. Por eso es que Java, entre comillas, es pseudoportable, digamos, ¿no? Después hablamos sobre eso. Entonces, pero si es un lenguaje que nadie entiende, ninguna computadora del mundo entiende, ¿quién lo entiende? Bueno, un intérprete llamado máquina virtual, ¿no? O VM, también dicen Virtual Machine, es una computadora imaginaria, ¿no? Una computadora imaginaria, una CPU imaginaria, digamos, ¿no? Y que entiende, o sea, que es abstracta, o sea, no existe en realidad. No existe, es completamente imaginaria, no existe esta máquina. Entonces, lo que podemos hacer es implementarla nomás la máquina virtual en cualquier plataforma, ¿no? ¿Verdad? Y esta Virtual Machine interpreta el código, el lenguaje intermedio. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Nuestra intención, jóvenes, para esta unidad 2, ahora al terminar, ahora podemos hacerlo, es poder hacer esto, ¿no? Poder hacer esta máquina virtual y tener un lenguaje intermedio acá y nosotros lo programamos esto, ¿no? Yo le voy a ayudar con clases y todo eso, ¿no? Pero la idea es que ustedes hagan esta Virtual Machine, ¿no? Esta Virtual Machine. Bueno, entonces el lenguaje intermedio es un lenguaje muy cercano al assembler, digamos, muy cercano al assembler, pero que no es interpretado por ninguna máquina. Entonces, ¿quién lo interpreta? Una máquina virtual. Jóvenes, la idea de crear un código intermedio, la idea de generar un código intermedio, no se hizo en realidad con la intención de crear una máquina virtual. Se hizo con la intención de optimizar el código, de optimar el código, ¿no? Entonces, esto genera un código intermedio y el código intermedio aquí pasa por un optimador. O sea, mayormente quita código, el optimador, o lo hace más rápido. O sea, la intención es que el código generado sea más rápido. Y hacerlo en assembler, o sea, en código objeto, hacer la optimización en objeto, en código objeto, en el código final, es bastante complejo. Entonces, por eso se creó el código intermedio, para que se pueda optimar, o sea, hacerlo más rápido el código. Esa buena intención, jóvenes, aquí en los lenguajes intermedios. Pero parece que sin querer queriendo, crearon eso de la máquina virtual. Y dijeron, pero ¿por qué? ¿Por qué rayos tenemos que dar código absoluto? ¿Por qué no creamos una máquina virtual, lo que hace Java, y esa máquina virtual la implementamos, la simulamos, ¿no? Que es nuestro primer proyecto que queremos hacer. Bueno, eso fue el detalle. Entonces el lenguaje intermedio nació, jóvenes, con la intención de optimar el código. No quiso hacer máquina virtual. Muy bien. Jóvenes, en software, ¿qué es un front-end y back-end? En software. Yo veo aquí obviamente miro televisión, ¿no? Y a veces lo veo a que creo Open English, ¿no? ¿Lo han visto solamente la publicidad de Open English? Aquí le dicen el pelón, digamos, ¿no? El flaco pelón. Él también creó otra empresa, se llama NextView.
Aunque no crea, hay chicos que han pasado clase acá de la Gabriel, ¿no? Que han pasado clase en NextU porque tenían problemas de programación, no sé qué cosas, y se inscribieron a ese programa NextU. Next University se llama, la universidad siguiente, digamos, ¿no? Y él dice, no, en uno de los NextU, hágase especialista en front-end y back-end. ¿No? Y back-end de software. Comience ya, que 2 cursos, uno gratis, bla, bla, bla. A ver, quitemos un poquito el compilador, digamos, ¿no? Quitemos un poquito el compilador. Hablemos de software. ¿Qué es front-end y back-end? En software. El frontend es la parte visual con la que interactúa el usuario. Correcto. ¿Y el back-end? Sería la parte lógica. La parte lógica, correcto, Montaño, correcto. Es la parte de abajo, ¿no? Que interactúa con la base de datos, ¿no? Todo lo que ustedes ven ahí. Eso es, digamos, el back-end, ¿sí? El back-end. Es decir, algo que siempre lo veo y que interactúo con él sería el front-end, ¿no? Como dijo la compañía, que interactúa, ¿no? El usuario final, ¿no? El cliente, pues, ¿no? El cliente, el que pagó por el software, digamos, ¿no? El que interactúa se llama front-end, toda esa partecita. Y lo que hacemos por debajo, también muchas personas le llaman motor, ¿no? Motor o back-end, ¿no? Esto se va a dividir, te lo van a ver por qué, lo voy a explicar. Este es el front-end y este es el back-end, ¿sí? De un compilador. Aquí aquí en todo esto no lo voy a leer, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que decía la compañera, ¿no? Aquí está la iteración, ¿no? Aquí un formulario, yo sé que es un formulario de los viejos tiempos. Debe poner una página web bonita, ¿no? Pero bueno, la página web, por ejemplo, se utiliza como front-end, ¿verdad o mentira? Sí. Ya prácticamente nadie, jóvenes, usa lo que ven acá, digamos, ¿no? Nosotros hemos hecho 20 sistemas con esto, digamos, ¿no? Con un formulario, lo llenamos así de cosas, etcétera, ¿no? Y bueno, validamos obviamente los datos, ¿no? Por ejemplo, que el nombre no esté vacío, ustedes me entienden. Que digamos, la fecha de nacimiento no diga, pues, 31 de febrero, digamos, ¿no? Cosas así. Y esto lo pasamos al backend, ¿no? Al backend acá hacemos a veces una tecnología de 3 capas, digamos, depende del patrón que estemos utilizando, ¿no? Pero tenemos un front-end y un backend, ¿sí? Entonces, lo que nos estaba diciendo el calvo flaco ese, dueño de OpenIndice y dueño de NextU, de que él no iba a enseñar todo esto, ¿no? Toda esta partecita de acá. Seguramente con base de datos, no sé, ¿con qué será? Bueno, con cosas más, creo que también con los de Google. ¿Cómo se llama los de Google? ¿Cómo se llama el backend de Google? Es conocido, un framework conocido. Firebase, ¿no es? Creo que no. Firebase. Sí, Firebase, ¿no? Por ejemplo, tiene un backend ya completísimo, ¿no? Etcétera. No solamente ahí nos enseñará esto. Bueno, no quiero perder tiempo, sé que ustedes manejan esto, así que voy a esto siguiente. Ahora, si nosotros decimos, profe, si este es el front-end del compilador, este es el front-end del compilador, tiene que haber una pantalla. Los compiladores no tienen pantalla, jóvenes. ¿Ah? No tienen pantalla. Los compiladores no muestran un mensaje de error, solamente dan un número de error y dicen cuál línea y cuál columna. Ya el IDE, jóvenes, ya el IDE el que muestra el error, ¿sí? El que muestra el error. O también un procesador de errores que está por acá, digamos, ¿no? Que es capaz de mostrar el error. Él solamente lo dice, este fue el error que ocurrió. Y ya, digamos, el IDE, que es el usuario, lo vieron en la anterior diapositiva, que puede ser, por ejemplo, el IDE de NetBeans. NetBeans es usuario del compilador de Java. ¿Sí? ¿Recuerdan? Solamente disculpen que vuelva hacia atrás, pero ¿qué pasa si yo instalo NetBeans y no he instalado Java? ¿Qué pasa? ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Le va a obligar a instalar? Claro, no va a obligar a instalarlo, claro que sí, porque él no hace nada. Él es un IDE. Él dice, yo no soy el compilador de Java, yo solo uso el compilador de Java. Claro que te lo hago, las líneas de comando que vos vas a tener que escribir a pulso, yo te las hago por vos.
Ah, entonces belleza, pues utilizo y te voy a poner colorcitos y macanitas a tu código fuente, ah, belleza. Bueno, lo que pasa, jóvenes, es que esto es lo que interactúa con nosotros, aunque no sea por pantalla. Es decir, toda esta partecita, si nos genera un error, entonces, ¿lo ven? El frontend ya interactúa con el usuario, ya sea que sea un IDE o sea el programador que está escribiendo a pulso, digamos, está compilando a pulso. Entonces, este que ven acá, es lo único que puede interactuar con el usuario. ¿Mm? Y bueno, de paso, en vez de tener un validador acá de algoritmo de validación de datos, él tiene un generador de código intermedio. Y el código intermedio es el que le pasa al backend. Está también trabajado, jóvenes, está también trabajado que esta definición de frontend y backend, que con esto de acá se hacen maravillas con el backend. Es decir, yo puedo tener un front-end de un compilador, o sea, análisis léxico, sintáctico, semántico, más el generador de código y ahí terminar la cosa. Y ya este de acá se encargaría ya, como vamos a ver enseguida, de lo que vamos a hacer acá. Por ejemplo, queremos crear una compilador de Delphi para Windows y para la AS400. Vamos al front-end y generamos el código, solamente el código intermedio. ¿Me hago entender? Solo generamos el código intermedio. Recuerden que el código intermedio no es entendido por ninguna máquina, ninguna computadora. Entonces, esto lo generamos y ya este de acá nosotros decidimos, esto lo programamos aparte, el ultimador de repente lo tenemos ahí mismo, ¿no? Esto que ven acá, esto, lo programamos diferente. Claro, sabemos que, por ejemplo, para Windows se genera un formato ejecutable que se llama .exe, ¿no? Los ejecutables. Perdón. Entonces, esa partecita la implementamos para Windows. ¿Por qué? Porque su código máquina en la que trabaja Windows son los Intel, entonces, y su formato es proc.exe. También generamos lo mismo. Me da el mismo código intermedio, jóvenes, el mismo código intermedio. Y nosotros generamos código absoluto para la OS 400. ¿Me hago entender? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? En Delphi, en Delphi, no sé si en el último Delphi, pero los códigos intermedios se generan en unos archivos que se crean de forma temporal, que tienen extensión peso, así, ¿no? Dólar, ¿no? Por si alguna vez ustedes lo corren, él genera código intermedio acá, ¿no? En estos archivitos de estas extensiones. Él los genera y después los optimiza y ya los genera el ejecutable. No hace tan rápido, obviamente. Antes, bueno, nosotros veíamos todo eso porque era lenta la compilación, ¿no? Le estoy hablando que teníamos en nuestras computadoras 12 megas de velocidad. Nuestra CPU era de 12 megas, no dije gigas. Dije megas, 12 megas de velocidad. Entonces veíamos, nosotros mientras compilaba, ¿no? En 2 minutos, nosotros mirábamos qué era lo que se estaba generando en el disco, digamos, ¿no? Mirábamos clarito, y estaba en peso, veíamos que lo borraba el peso, todo eso lo mirábamos al vivo, digamos, ¿no? Cómo funcionaba todo esto. Esto, bueno, por ejemplo, me lo he copiado un poquito más de lo que tiene .NET. .NET, bueno, tiene varios compiladores, ¿no? Creo que maneja C#, maneja Java y no sé qué más. Pero ellos, ¿qué hacen? Tienen el mismo código intermedio. Entonces, ni siquiera se crea un código intermedio para cada lenguaje. No es necesario. Cada compilador de ellos, o sea, el front-end, le hablo, ¿no? El front-end del compilador genera el mismo código intermedio. O sea que el compilador, digamos, de C# genera el mismo código intermedio de Java. El compilador de Java, el mismo código intermedio de C#. O sea, es el mismo, es único. Por eso es que se puede integrar, ¿no? Se puede integrar uno con otro. Y bueno, después de que hacen el código intermedio, dicen, bueno, ¿a dónde querés? ¿A qué plataforma querés? Aquí está la aplicación de plataforma, no se lo leo, ustedes si lo saben. Entonces aquí sería, ¿no? ¿A qué plataforma querés generar, digamos, ¿no? Y él dice, bueno, yo quiero generar a la plataforma 1. Quiero generar a la plataforma 2, ¿no?
y quiero ganar la plataforma 3. ¿Qué sé yo? Este puede ser Linux, digamos, ¿no? Este puede ser Linux, este puede ser para Windows, digamos, ¿no? Y este puede ser para la iOS, digamos. La iOS, ¿no? El sistema operativo de la Apple, ¿no? De que hace el iPhone, ¿no? La empresa que hace el iPhone. Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos, fíjense, en un solo, la utilidad del código intermedio ya, que inicialmente no fue creado para esto. Pero ya con esto se consigue mucho. Entonces ustedes verán, pensarán que es mucho trabajo hacer. Bueno, sí, es mucho trabajo hacer .NET, digamos, ¿no? Pero en el código intermedio se ahorran bastante, porque se crea un solo código intermedio y se crea obviamente herramientas para generarlo, y todos los compiladores que se ofrecen en ese framework hacen una sola vez nomás el código intermedio y todos los demás lo utilizan. Muy bien. La interpretación, o sea, ahora dicen otros, no quiero generar código objeto, sino yo quiero interpretarlo. O sea, el intérprete es la máquina virtual, acuérdense. O sea, hay que programarla a la máquina virtual para que lo interprete. La máquina virtual no es responsable de los errores que tenga uno de lógica y todo, solamente lo interpreta como está. Entonces esto es lo que han hecho acá, ¿no? Esto es lo que hemos hecho, lo que ha hecho Java, ¿no? No crean, no es tan nuevo este concepto. Todo el mundo piensa que Java lo inventó. No, es un concepto de los años 70, bueno, por si acaso. Solamente que la máquina era muy lenta para estar siendo interpretada. No es lo mismo interpretar que correr el código. El código corre directamente con la CPU. Acá la CPU corre la máquina virtual. Y la máquina virtual hace esa interpretación, digamos, simula ser una CPU, digamos. Por eso queremos vivir esa experiencia, jóvenes, que ustedes me programen la máquina virtual, ¿no? Para que podamos, nosotros podamos vivir esa experiencia sin nadie nos la charle, ¿no? Que es lo que hace Java, digamos. Claro que no va a ser un lenguaje como Java, ¿no? Que es muy completo, ¿no? Ese código intermedio de Java completo. Otro va a ser pequeñito, ¿no? Pequeñito, pero suficiente para entenderlo. Muy bien, entonces esto es lo que hace Java, que este gráfico lo hemos visto ya en la anterior diapositiva, ¿no? Genera un código intermedio, y el código intermedio es interpretado por esta máquina, ¿no? Pero la CPU de la computadora ejecuta ¿no? Ejecuta esto. Bueno, ustedes que ya sé que han trabajado con Java, ¿qué pasaría si yo tengo un punto .jar, digamos? Un punto .jar, lo creé en NetBeans, digamos, ¿no? Lo creé en NetBeans, lo hice bonito, lo probé bien, todo, ¿no? En Windows, sí. En mi Windows lo hice ese punto .jar. No importa si lo hice en NetBeans, Eclipse es el mismo. Ahora, me voy y quiero correrlo en Linux. ¿Qué hago? Lo creé en Windows. Perfecto, lo creé en Windows. Y luego agarro el punto .jar y lo quiero llevar, digamos que sea mi proyecto. El profesor me dice, traiga nomás su proyecto corriendo. O sea, no quiere ver el programa fuente. Un profesor de alguna materia, ¿no? Entonces yo lo pruebo en mi casa, mi punto .jar, funciona al pelo, digamos, ¿no? Caramba, me voy a sacar 100. Llego a la sala de cómputo y solamente está funcionando el Linux. ¿Qué hago? Normalmente. O sea, Fedora. Debería poder correr sin ningún problema. Ajá, pero ¿qué debería tener hice mal la pregunta, discúlpenme, tiene razón. ¿Qué debería tener esa computadora con Linux para que pueda correr mi programa? La Java Virtual Machine. La Java Virtual Machine, ¿no? Escrita para Linux. Versión. Claro, la misma versión, obviamente, no la misma versión. Claro que sí, la última, digamos, la hemos hecho en la última. Y claro, la máquina Virtual Machine, si no utilizan, por si acaso, dan una pausa aquí, si no utilizan, por ejemplo, una cosa, digamos, de última, cualquier máquina virtual, digamos, que no sea la primera, ¿no? La 1.0, lo corre, digamos, ¿no? Lo corre. Pero no evitemos la polémica, damos cuenta que es la última máquina virtual que trabaja. Y si no está, pues tenemos que decirle, profesor, mire, tengo que descargar la máquina virtual, digamos que lo entiende. Claro, descargue su máquina virtual y después lo corre. Digamos, si no tuviese, ¿no? Si no tuviese. Pero fíjense una casita, la máquina virtual, jóvenes, tiene que ser escrita
para Linux. Este punto .exe que ven acá está para Windows. En Linux no se usa la extensión .exe, ¿no? Es sin extensión nomás. Debemos generar un Java, un ejecutable en Linux que sea para Virtual Machine. ¿Sabemos entender? Que sea la Java Virtual Machine tiene que ser para Linux y escrito como un ejecutable de Linux. Si hago para la iOS, ¿qué tengo que hacer? El sistema operativo de la Macintosh, de la Apple, que es un sistema muy cerrado, ¿no? Uno no puede correr programas, digamos, no puede hacer programas, digamos, para el iPhone, o bueno, si uno no tiene una máquina Apple, ¿qué le parece? Se pasaron ya, ¿no? Bueno, el detalle es que teníamos también que programar la JVM, la máquina virtual tenemos que programarla también para esa plataforma. Entonces, ¿qué hace Java? Deja todo el trabajo, se lo deja a sus programadores, ¿no? Si aparece un nuevo sistema operativo, digamos, ¿qué tendríamos que hacer? Un nuevo sistema operativo, por ejemplo, apareció Android, digamos, ¿no? También tuvimos que crear una máquina virtual para él. En caso de Android, tiene otro tipo de máquina virtual, que ahorita no lo tengo en mente, ¿no? Pero digamos que hay que crearse una máquina virtual. Si leyeron la diapositiva 1, ella habla de lo que es portable, que era un sueño que se tenía desde los años 60, cuando se crearon los primeros compiladores, tener un código universal, es decir, un código que corra en todas las plataformas. Pero eso no se logró, ¿no? Es imposible, digamos, ¿no? No todos quieren adecuarse, digamos, no le vamos a pedir, por ejemplo, a un tipo de procesadores que utilizan, por ejemplo, los petroleros, la AS400, por ejemplo, que adopte el lenguaje máquina de la Intel, digamos, ¿no? Y al viceversa, hay problemas económicos, hay intereses, ¿no? Entonces no se pudo, ¿no? Y no se va a poder, yo creo. Entonces lo que hizo Java es crear una pseudo portabilidad, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ¿qué significa portable o portátil? Que yo puedo este código corriendo en todas las plataformas. Entonces, plataforma, recuerden, si digo plataforma de software, se refiere al sistema operativo. Si digo plataforma, es hardware más software, ¿no? Entonces, este juego .hard lo que quiero correr en todos los sistemas operativos, o sea, en todas las plataformas posibles. Entonces, lo que hace el pobre Java es lo que hace Oracle, ¿no? La creador de Java, es implementar la Virtual Machine en cada uno de esos sistemas operativos. Si aparece un nuevo sistema operativo y quiere utilizar Java, ni modo, Oracle tiene que programar una Virtual Machine para esa máquina. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Esto lo ustedes lo conocen. Bueno, este fue el calentamiento. ¿Tengo tiempo? 3:48. Me parece que hagamos una pausa comercial, ¿les parece? Ustedes saben que estoy con un Zoom, gratis, digamos, ¿no? Un Zoom gratis. No crean, yo tenía de paga, ¿no? Pero estos tipos se cumple el mes y le siguen debitando la tarjeta, joven. He pagado como 3 meses y no estaba usando Java, no estaba usando Zoom, ¿no? Por eso es que lo corté nomás. Ustedes lo contratan, si una vez contratan Zoom, jóvenes, tengan cuidado, cuando se cumple el tiempo, ellos le siguen debitando su tarjeta, jóvenes. O sea, como yo no le dije que pague 2 meses, pagué un mes nomás, pero porque tenía exámenes virtuales. Pero, ay, cuando me debitó mi tarjeta, no, déjate matar. Lo corté, pues, ya me lo he hecho más de una vez por si acaso. Muy bien, bueno, cortamos entonces la reunión y nos volvemos a reunir para ver ya la partecita que nos interesa y que la cual queremos hacer nuestro primer proyecto. ¿Sí? Entonces, cerramos en 3, 2, 1.
Ok, jóvenes, continuando con esto. Vamos a conocer un lenguaje intermedio. Una cosita, ¿no? Mucha gente se inventó códigos intermedios. Cada uno, por ejemplo, el Pascal se inventó uno que se llama P-code, ¿no? Code, ¿no? P-code, ¿no? P-code, ¿no? Era muy utilizado, pero al final, digamos, y bueno, Java también tiene su propio IL. Lo que quiero decirles, bueno, es que el código de 3 direcciones, es decir, después todos se dieron cuenta de que era mejor utilizar una filosofía de 3 direcciones. Por eso que nosotros vamos a ver un código de 3 direcciones puro, digamos, ¿no? Los otros, de repente, no tienen más cosas, ¿no?, que lo que vamos a ver acá, pero se basan en la filosofía de los códigos de 3 direcciones. Si ustedes me dicen, Java, la gente de Oracle utiliza código de 3 direcciones, digo, sí, utiliza el código de 3 direcciones. Su filosofía, claro, ya le han aumentado las instrucciones que necesita. Entonces, en un principio, todo el mundo habló del lenguaje intermedio y cada empresa, cada desarrollador se inventó, ¿no? Si me recuerden que es un lenguaje inventado. Pero, digamos, con el tiempo se dieron cuenta que la filosofía, digamos, la forma de pensar, digamos, del código de 3 direcciones era el mejor, ¿no? Entonces todo el mundo adoptó. ¿Para qué vamos a reinventar la rueda si lo tenemos listo, ¿no? Lo tenemos listo. Entonces, este lenguaje de programación, es un lenguaje de programación que se ha inventado, estoy de acuerdo, aunque sea, digamos, inventado, ¿no? Aunque sea, digamos, muy cercano al assembler, tiene sus instrucciones, obviamente. Pero cada instrucción de memoria tiene a lo sumo, no quiere decir que tienen las 3, es decir, como máximo 3 direcciones de memoria, ¿no? Claro, típicamente es una asignación y un operador, ¿no? Un operador binario, puede ser más, menos, por, and, por, ¿no? Not, etcétera. Cada uno de ellos tiene tiene a lo sumo 3 direcciones de memoria. Bueno, convertir, por ejemplo, de código intermedio a código assembler, que alguna vez hemos hecho ese proyecto, generar un exe desde un código intermedio, se hace muy sencillo, ¿no? Por el uso de las direcciones de memoria. Solo una cosita, ¿no? A veces se me complica un poquito la explicación de qué son las direcciones de memoria. Recuerden que las variables, por ejemplo, ocupan un lugar en la memoria, ¿no? En la RAM. Y toda referencia a la RAM se hace por su primer byte de la dirección de memoria donde está ese primer byte. Entonces, tanto las variables, procedimientos, funciones y las etiquetas que ustedes han visto en Assembler, aquí son más simples, no se preocupen. Ellas son direcciones de memoria. Entonces, yo resumo aquí, sin tanta vuelta, digo, por direcciones de memoria nos referimos a las variables, los procedimientos y funciones. Aquí vamos a usar solo procedimientos y las etiquetas. Entonces, estas 3 cosas significan direcciones de memoria. Si es que no sé el concepto ese que una variable, una dirección de memoria, bla, bla, bla. Entonces, cada vez que usemos una de estas cosas se llaman direcciones de memoria. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Está utilizando una sola dirección, o sea, la variable x. La y es una constante, ¿no? Es un número, ¿no? Una constante, no es una dirección de memoria. Y aquí, por ejemplo, está usando 3 direcciones, o sea, 3 variables. 1, 2, 3. Aquí 2 direcciones de memoria. Aquí está usando 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces ya sería una dirección de memoria, un código, y este código ya no sería soportado por nuestro lenguaje intermedio. Solamente se permiten a lo sumo 3 direcciones de memoria. Yo, por ejemplo, utiliza 1, aquí estoy utilizando 3, aquí estoy utilizando 2, bueno, hay 4, ya exageró. Entonces esta instrucción no se puede escribir en lenguaje intermedio, o sea, no es del código de 3 direcciones. Bueno, unas convenciones, jóvenes, solamente unas convenciones sobre... Y cuando veamos el programa, cuando veamos si lo hacemos la máquina virtual, no nos lo hacemos hacer, ¿no? Eso es vergonzoso, jóvenes. Que otro tipo nos lo haga el proyecto, ¿no? Eso sería ya recontra vergonzoso. Pero digamos, estas convenciones que ven acá, ¿usted aquí hace esta burrera de las etiquetas de convenciones? No. Lo que pasa es que se lo hace todo para que se pueda programar.
¿no? Para que sea más cómodo programar, esa es la verdad. Más que convenciones, digamos, ¿cómo explicarle? Más que convenciones, qué sé yo, como la ANSI, ¿no? Para que sea algo estándar. No, la idea de lo que se quiera cada uno es llevarlo a programación. Entonces estas convenciones lo hacen estas convenciones lo hacen simplemente para que nosotros podamos programarlo más fácilmente. Bueno, las etiquetas, los labels no se pueden poner como en Assembler, ¿no? En Assembler nosotros ponemos bucle, digamos, ¿no? Y bucle es una etiqueta. ¿Se acuerdan cómo se escriben las etiquetas? Se pone el nombre de la etiqueta, ¿qué más? ¿Pone? Sí, y 2 puntos. Y 2 puntitos, ¿no? ¿Verdad? Esa es una dirección de memoria para decirle si alguien entiende lo que está acá. No tengo un momento, lo van a ver con el sistema operativo, para que el IP de la CPU vaya ahí. ¿Sí? Entonces, eso es una dirección de memoria, obviamente. El IP de la CPU se va a esa dirección. Muy bien. Bueno, entonces las variables utilizan las mismas convenciones, digamos, que tiene Delphi y Java, ¿no? Empieza con una letra, un signo subrayado, no se preocupen, pónganle nombre de variables claras, X, Y, Z, X1, X2, etc. No hay problema. El otro tipo que son variables también, son variables, ¿no? Son los temporales. Si ustedes leen el tercer párrafo, pueden leer el tercer párrafo acá. Delphi lo llama temporal, eso se pone en la pila. Seguro que estoy pensando, ahí está soñando que ustedes me hagan el proyecto, van a ver que ustedes cómo van a trabajar los temporales, no se preocupen, yo le doy obviamente todas las herramientas, ¿no? Pero digamos, van a ver que ustedes utilizan en la pila, en una pilita que se van a crear, ustedes van a programar como si tiene una pila. Y igual que las variables locales se crean en la pila. Y Delphi, los compiladores, en vez de decir auxiliares, yo lo llamo auxiliares, ellos le dicen temporales. Claro, si alguien es temporal, significa, digamos, si a mí me contratan un trabajo temporal, ¿qué me está queriendo decir? Digan, bueno, este determinado tiempo trabajas y después te vas, chao, digamos, ¿no? Eso me está diciendo si yo consigo un trabajo temporal, digamos, ¿no? Aquí, ¿qué pasaría si me contratan y me dice, te vamos a utilizar hasta que ya no te necesitemos? Bueno, es otra forma de temporal, digamos, ¿no? No me dice por cuánto tiempo, pero me dice hasta que ya no te necesitemos. Ya te utilizamos nosotros para lo que queríamos y chao, fuera a tu casa. Eso es lo que quiere decir aquí la palabrita temporal. Quiere decir que van a utilizar la variable hasta que ya no la necesiten más. ¿Sí? No se preocupen, por favor, solamente estoy aclarando, ¿no? ¿En qué se utilizan las variables temporales? Por ejemplo, este está en el programa fuente, ¿no? Está en un punto Java, digamos, ¿no? Aquí lo tenemos, esta instrucción. Esta instrucción, obviamente, jóvenes, no es código 3. No es código 3. Obviamente tiene 1, 2, 3, tiene 5 direcciones, o sea, 5 variables, 5 direcciones de memoria. Entonces, el compilador, el generador de código intermedio, ¿qué va a hacer? Pucha, viejo, no puedo, eso no es lenguaje intermedio, no es una instrucción de lenguaje intermedio. Entonces usa temporales, o sea, usa variables auxiliares. Y las variables auxiliares se simbolizan T1, T2, T3, T4, T5. Bueno, T de temporal, ¿no? 1, 2, no empiezan en 0, empiezan en 1. T1, T2, T3, T4. ¿Ok? Si bien tomar apuntes, los temporales empiezan en 1, no en 0. No en 0, ¿okay? Es la convención. Esa convención, pero no que sea tan repetitivo, es para ayudarnos a programar. No es que nos quieren molestar con leyesitas y macanitas. No, él dice, digo, yo te hago esta convención, me lo vas a agradecer después cuando ya te escribí en tu máquina virtual. Ah, bueno, te creo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué hace? Por ejemplo, ustedes se entienden, ¿no? ¿Vale? A esta operación le llama T1, T2 hace X por este de acá, y luego lo divide, ¿no? Estas 3 instrucciones obviamente hacen lo mismo que esta de acá. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que estas 3 instrucciones usan a lo sumo 3 direcciones de memoria. Esa es la diferencia. Muy bien, veamos las instrucciones del código 3, ¿no? Ahí voy a la pizarra un momentito. Las operaciones aritméticas, ¿no? Más, menos, por y el mod. Nosotros vamos a usar una aritmética entera, jóvenes, no vamos a utilizar una aritmética real.
¿Qué es una aritmética real? Es decir, que utilizamos flotante, ¿no? Puntos flotantes. Nosotros aquí, para hacer la vida más simple, vamos a utilizar solamente una aritmética entera. Por ejemplo, 5 dividido 2, ¿cuánto sería en aritmética entera? 2. 5 dividido 2. 2. 2. 2, claro, es entero, ¿no? ¿Verdad? Es 2. Correcto. Claro, si utilizaríamos flotante, digamos 2.5, ¿no? Pero acá no. Me acuerdo que este retratito no sé dónde ponerlo. Detallé todo, jóvenes, y al final me había olvidado de ponerle ese recuerdo que ven ahí. Toda aritmética o lógica se efectúa entre variables. Es entre variables, ¿no? Ya sea la lógica o aritmética es entre variables. No se pueden poner constantes, ¿ok? No se pueden poner constantes en las expresiones. Usted pero, profe, ¿pero qué pasa aquí? Aquí tenemos 2 direcciones de memoria, no estoy discutiendo eso. Obviamente esta tiene menos de 3 direcciones de memoria, hay 2 nomás. No es eso, sino que una vez más esa convención, ¿no? Nos va a ayudar a programar. Ellos dicen, no viejo, no, pues te vas a complicar la vida en la codificación de las instrucciones y todo. Dejate macana. Quita la constante de las operaciones. Todo lo que se opera, todo lo que se calcula, se hace entre variables. ¿Me hago entender? ¿O no? No se entiende. Voy a la pizarra un ratito. Por ejemplo, nosotros queremos escribir así, digamos, ¿no? Déjenme inventarme otro. P igual a 10 más Z. ¿Cuál es el problema ahí? Usted dice, ¿está bien? Profe, está bien porque tiene 2 direcciones de memoria, 2 variables. Y esta. Este es el problema. Una constante, un número, una constante no puede estarse operando. No puede operarse con el... porque aquí hay que hacer un cálculo, una operación, un cálculo. Cuando haya cálculos, bueno, las operaciones deben hacerse entre variables. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se crea un temporal, digo que 1 igual a 10, y aquí le pongo la variable. Los temporales son también variables, por más que sean temporales, pero son variables. Entonces sería así. ¿Me entendió? ¿Oye? Sí, ingeniero. Ok. Entonces aquí tenemos, ¿le escucho? ¿El P no tuviera que ser T2 o da igual? Ay. No, solo en los temporales usted asegúrese que se llamen T1, T2, T3. Ah, ok. P es una variable cualquiera, una variable definida por el programador, no pasa nada. No pasa nada. En general, jóvenes, en el aspecto teórico, digamos, para que motivarnos un poquito, digamos, las que se llaman los esquemas de traducción, tengo muy buen rendimiento, ¿no? Mayormente lo preguntan en el primer parcial o en el final, y tengo muy buen rendimiento de parte de los alumnos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por su experiencia en programación, digamos, ¿no? Lo hacen más sencillo. Aquí se entiende, ¿no? Se pone variable 1, variable 2, variable 3, y este op lo reemplazamos por uno de estos, por más, por menos, por, ¿eh? O sea, utilizamos aquí las 4 operaciones básicas más el mod, ¿no? Más el mod que es muy utilizado. El mod es el residuo, ustedes lo saben. Otro, tenemos una asignación con menos unario, es decir, cuando queremos hacer x igual a menos y. X igual a menos y, por ejemplo, no queremos negar, ¿no? Perdón, cambiarle el signo, digamos, a esa variable, ¿no? Entonces podemos usar esto. No necesariamente las operaciones tienen que ser binarias, ¿no? Entre 2, ¿no? No tienen por qué ser entre 2, ¿no? Binaria, sino que sí pueden ser unarias, ¿no? En este caso con el menos. Lo mismo ocurre con las operaciones lógicas, ¿no? Tenemos el not, el or y and. No tenemos más conectivos, ¿verdad? Es basado en un teorema, jóvenes, dice que el not, el or y el and, con esos 3 conectivos podemos generar todos los conectivos. Podemos generar la implicación, el bicondicional o la tabla de verdad que a ustedes se les ocurra. Nosotros podemos simularlo con el not, or y and. Por eso es que el C3 dice con el not, or y and es suficiente. Y tenemos esta, ¿no? Aquí, por ejemplo, el not es unario, aplica a una variable. El or lo conocen en el and también, ¿no? Muy bien. También tenemos lógica con operadores relacionales. Bueno, si no tuviésemos esta lógica,
con operadores relacionales, que se lo abrevia OPREL. Los OPREL son 6, jóvenes, ¿no? El igual, distinto, menor igual, menor, mayor igual, mayor. Son 6, ¿no? Esto se llama OPREL, operadores relacionales. Acuérdense. Yo le decía, si no existiesen estos operadores relacionales, jóvenes, esta lógica de operador relacional, no podríamos hacer las comparaciones que hacemos, ¿no? Decimos, if x menor que 0, decimos, while i menor que n, digamos, ¿no? Esas comparaciones no podríamos hacerlas. Entonces, en el código 3, obviamente, lo toman en cuenta todo eso. ¿Sí? Así vamos a ver cómo se lee el tratamiento semántico, o sea, qué quiere significar, ¿no? De los booleanos. Nuestro código, jóvenes, el código de 3 direcciones, de todos, no el nuestro, el de Java, el de Delphi, el de C#, el que ustedes quieran, no tiene el tipo boolean. Todo lo que se maneja son números. En el caso de nosotros hemos restringido un poquito más, solo manejamos números enteros. No manejamos punto decimal, ¿no? 1.3 no lo manejamos 1 nomás. Bueno, entonces, y dice, esto por si acaso, en C, en el lenguaje C no tiene el tipo boolean también, el C puro. Yo le comentaba, ¿no? Que resulta un poquito, hoy en día resulta ya fuera de tiempo, ¿no? En mi tiempo se decía que un informático no puede dejar de conocer C. Un informático que se diga que es informático tiene que saber C puro, ¿no? C puro, no C++. C++, C# ya son híbridos, ¿no? Ya son híbridos. Son lenguajes de más alto nivel. Y el lenguaje C, jóvenes, no tenía, y no tiene, el lenguaje C puro, no tiene el tipo boolean. El tipo de true false, no lo tiene. Entonces, ¿qué se hacía? Eso a uno le permitía jugar, jóvenes, con eso, aunque a veces también uno cometía errores, ¿no? Cuando se lee un valor, interpretamos 0 como false y distinto de 0 como true. Esto es viejo, ya lo hicieron en el lenguaje C. Entonces, si Z es 0, si yo quiero interpretarlo, lo pongo como Z0 es false y distinto de 0 es true. Cuando se escribe en la variable, digamos Z igual a expresión, cuando yo quiero escribir falso, lo escribo 0, y cuando quiero escribirlo true, lo escribo 1. Si uno está chipado, aquí le voy a mostrar un ejemplito, y luego hacemos más ejemplitos en la pizarra. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí X, todas las variables son enteras, todas, temporales y variables normales son enteras. Por ejemplo, si yo quiero verlo como boolean a X, ¿cómo lo vería? ¿Cómo lo vería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. No importa que sea negativo. Es que lo que pasa es que alguna vez cuando enseñaban, algunos alumnos, digamos, porque yo no aplico bien de repente, me decía, ¿y si es negativo, cómo se lo interpreta? Igual. Basta que sea 0, basta que sea distinto de 0 para interpretarlo como true, ¿no? Por ejemplo, esta asignación, la pueden ver. Quiero saber cuánto es X por P, ¿verdadero o falso? Bueno, voy con X, como quiero verlo como boolean, como es -2, lo veo como true. Y P que es P, al verlo como boolean, es falso. Entonces, ¿qué tengo? Tengo true o false, ¿no? True o false. Para eso sabemos que es true. Bueno, como es true, el Z tiene que valer true, ¿no es verdad? Z tiene que valer true. Como voy a escribir en Z, le pongo 1. ¿Ok? Por eso es que Z ya vale 1. ¿no? Z vale 1. Muy bien. Aquí otro ejemplito que quería cambiarlo, pero quiero cambiarlo con los... aprovechar para hacer una vez todos estos ejemplos acá, ¿no? No lo mismo, ¿no? Podemos inventarnos otros, ¿no? Podemos inventarnos otros. Entonces recuerden, cuando yo quiero mirar una variable y quiero saber su valor de verdad, ¿no? De valor de verdad booleano, me fijo si es 0, falso, si es distinto de 0. Cuando quiero escribir, quiero asignarle a una variable el true o el false, le pongo 1 o 0, ¿no? 1 o 0. Muy bien. Muy bien. Entonces hagamos unos ejercicios acá en la pizarra. Vamos a hacer algunos ejercicios en la pizarra para entenderle, ¿no? Para entenderle cómo funciona esto. Voy a hacer tal vez uno, o si ustedes me dicen es suficiente, no hago otro, ¿no? Suficiente.
Claro, hay que saber el valor de la variable, ¿no? Por ejemplo, no sé, x igual, ¿ves? A ver, digamos, x igual 20, y igual a 0, digamos, ¿no? Aquí tengo z que sea x mayor que y, x mayor que y. Lo que aquí me da es el valor de verdad del mayor. ¿Es x mayor que y? ¿No es o no es? Sí. Sí, ¿no? Entonces, como x es mayor que y, es cierto, es true, ¿verdad? Como x mayor que y, entonces z es true, pero no se escribe true, se escribe 1. Entonces, aquí, en este momento, z vale 1. Z vale 1. Por ejemplo, si fuera así, ¿qué pasaría? O sea, el código intermedio realiza, nuestra máquina virtual realiza la comparación, pero como es falso, escribe 0 a 0, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos operadores relacionales, o sea, menor, mayor, igual, distinto, lo que se hace aquí es la comparación. Se hace la comparación, quién es mayor, quién es menor, quién es distinto. Y se usan los paréntesis para distinguirlos, ¿no? Si uno en un examen escribe así, no pasa nada. No solamente se lo hace para que sea más sencillo. Muy bien, algo más para pensar. Bueno, ahora digo P igual a X and Z. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale P? Aquí X y Z lo estoy trabajando como si fuesen booleanos, ¿verdad? Entonces este X lo estoy viendo como booleano. ¿Es verdadero o falso? X es verdadero. X verdadero es true, ¿verdad? Porque es distinto de 0. Mientras que Z Z también es verdadero. Ahora, X and Z, ¿qué me da eso? 1. 1, ¿no? O sea, X and Z es true. El resultado de esta operación es true. Claro, pero no escribo true, escribo 1. ¿Se entiende la diferencia ahora? Interpretarlo y leerlo como boolean igual a 0 falso y distinto a 0 es true. Si ya quiero escribir, escribo 1 o escribo 0. Muy bien. ¿Se entendió, Mónica? ¿Está bien? Con este ejercicio se supone. Sí, ingeniero. O sea, Sí, ¿no? Ok, no necesito continuarlo y es aburrido, ¿no? ¿Sí? Sí. Si sigo, lo voy a aburrir, ¿no? Perfecto. Me dicen que está aburrido, no me enojo, al contrario, me alegro, ya lo entendieron, ya no pierda tiempo, profe, en esa macana, me gustaría que ya lo entendemos, pase más allá. Bien, perfecto. Bueno, y aquí tenemos, ¿no? Si ustedes quieren verlo con calmita, aquí está. Ahora, otras instrucciones, tenemos el incremento y decremento, ¿no? Esto solamente, no sé por qué pierdo tiempo, ¿no? Pero solamente me gusta porque yo leía, tenía un problemita que no conciliaba el sueño con él cuando era muy metido en informática. Yo no conciliaba mucho el sueño, ¿no? Entonces me ponía a leer y conciliaba el sueño, a veces hasta leía burreras, bueno. Hasta leí una vez, no, yo tenía que leer en un hotel y había una revista de vanidades. ¿La conoces, la revista de vanidades? Pues ya no sale, no, una revista para mujeres, ¿no? Es de belleza, moda, todo eso. Y ahí aprendí, por ejemplo, sin querer queriendo, que el rímel, las chicas que me están escuchando, el rímel, ¿no? Eso que se echan a las pestañas, ¿no? ¿Verdad? El rímel había sido, no se debe usar en el sol y se debe usar solamente de noche. Y bueno, no se debe abusar mucho del rímel. ¿Por qué? Porque envejece. ¿Ah? Ahí está, por ejemplo, alguna cosa uno aprende, ¿no? De leer alguna que para mí no es muy interesante, ¿no? Pero tenía que leer, ¿no? Y ahí aprendí, por ejemplo, que el rímel envejece mucho a las chicas. También aprendí que leyendo, disculpen, estoy cambiando de tema solamente para hacerlo más o menos, de que los pantalones, usar muchos pantalones para las chicas, pantalones apretados, incrementa la celulitis, ¿no? Pero dice que las chicas, las mujeres que utilizan
más pantalón, ¿no? Pantalón apretado, digamos, tiene más celulita. ¿Eh? Por ejemplo, si sea verdad o mentira, no lo sé. Creo que es verdad, ¿no? Porque supuestamente es una revista, digamos, una revista creíble, ¿no? Y así mismo leí, jóvenes, en los años 60, jóvenes, los procesadores, ustedes saben que hay un incremento y un decremento en Assembly, ¿verdad? Yo puedo decir INC a X, por ejemplo, ¿o no? Sí. Sí, ¿no, verdad? INC a X, a 32 bits. ¿Eh? Entonces, lo que pasa con esas instrucciones no había. Pero dense cuenta que en programación, jóvenes, en programación, es muy útil. ¿Quién, a ver, nos hace incrementar una variable? Todos incrementamos una variable de contador, no sé. Siempre incrementamos una variable, ¿no? Necesitamos. Entonces, por ejemplo, C se dio cuenta de eso y creó el más, ¿no? ¿Verdad? Si yo digo X más es X igual a X más 1. Si digo X menos es decrementar. Claro, entonces lo que le pidieron a los programadores, la gente solo le pidió a los hardware, o sea, le hacen una CPU que implementen una operación de incremento y decremento de variables. Y bueno, hasta el día de hoy la tenemos, ¿no? Todo el mundo lo tiene. Bueno, el código 3 tampoco fue ajeno a eso. Creó un incremento y un decremento, porque es muy útil. Es muy útil. Ahora, el salto incondicional. ¿Cómo se llama el salto incondicional en Assembly? ¿Jóvenes? JMP. ¿Perdón? Yo. Oye, jóvenes, no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? El JMP. JMP Jump. Disculpen, no estaba compartiendo la pantalla yo solito, estaba charlando acá. A ver dónde está. Pensé que había compartido la pantalla, bueno, él solito estaba mostrándole acá. Perdón. JMP, así se llama Jump, ¿no? JMP. Correctísimo, se llama JMP. Le decía, acá habíamos quedado. Acá está, voy a compartir la pantalla, ¿no? Qué vergüenza. Aquí está. Seguramente ustedes me estaban siguiendo en su computadora, ¿no? No parece. Ahora sí. Sí, ahorita la van a ver. Sí, ahora sí se ve, ¿no? Le decía, ¿no? Acá, rapidito, hermano, no es que lo voy a repetir todo, ¿no? Sino que acá lo voy a mirar rapidito. Acá. Le decía, ¿no? Aquí otro ejemplo para que ustedes puedan verlo, ¿no? Otro ejemplo de lo que habíamos hablado. Tenemos incremento, decremento y tenemos el jump, ¿no? Goto etiqueta. El goto etiqueta. Claro, esto es como el jump, ¿no? Hace que el flujo, o sea, el programa corra hacia donde está la etiqueta. Bueno, el salto condicional. Es decir, yo salto si me cumplís algo. Bueno, el detalle, bueno, acá que estas son, digamos, como yo soy un poquito viejo y soy conservador, digamos, ¿no? Yo podría haber puesto acá bar distinto de 0. Algunos compañeros me ponen bar distinto de 0. Este no es un if. Jóvenes, un compañero que no ha estudiado esto va y se aventura a dar el primer parcial. No estudió nada. Ni siquiera vino a casa. Yo no me preocupa que no venga a casa porque yo era faltón, pero no pasa nada. El detalle es que él piensa que este es un if. ¿Ah? Como está aquí, está como if. Él dice, el código 3 tiene if. No tiene if, jóvenes. No tiene if el código 3. Este no es un if, es un salto. ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿Cómo utilizan ustedes salto condicional en Assembly? Con varias etiquetas, como JG, JE, JL. Por ejemplo, si es igual, ¿no? Si es mayor, ¿no? JE, cuando jump if equal, dice, ¿no? ¿Sí? JLE, creo. Si es menor o igual, cosas así, ¿no? Bueno, pero de repente activan la bandera con el CMP, digamos, ¿no? Ellos se basan en bandera. Acá nosotros no necesitamos la bandera. Entonces, lo que me quiere decir, jóvenes, es que voy a hacer el salto a la etiqueta cuando
la variable es verdadera. No que valga 1 exactamente, por favor. ¿Me hago entender? Esto, por favor, si quieren, tomen apunte. Si var 1, entonces etiqueta, se salta siempre y cuando la variable sea true. O sea, no quiere decir que la variable tiene que ser 1 específicamente. No necesitamos que la variable sea 1. Entonces, no es que yo digo que digamos, tengo aquí una etiqueta E2, ¿no? Y todo. No se preocupe, vamos a practicar esto. Y aquí decimos, ¿no? Si X, digamos, X es 1, entonces salta a E2. Entonces ella va a morir a ejecutar ahí. Pero no significa que X tiene que ser 1. Por ejemplo, ¿qué pasaría si X vale 20? ¿Hace o no hace el salto? Hace. Lo hace. Claro, porque me quiere decir que X es true. Es por eso que me dice X igual a 1. Me está hablando, digamos. Yo en realidad yo lo veo como antididáctico, digamos, ¿no? Pero digamos es una tradición que viene de décadas, ¿no? Entonces no puedo yo alegremente ponerlo. Yo puedo poner X distinto de 1, distinto de 0, y ya está. Pero recuerden, ¿no? Mucho proyecto con esto no significa que la variable X tiene que valer exactamente 1, sino que tiene que tomarse como verdadera. Aquí están diciendo si X es true. En el otro no hay problema, ¿no? Porque sabemos que el 0 es falso, ¿no? El 0 es falso. ¿Se entendió, jóvenes? Un poquito. Para que lo tomen apunte, acuérdense. Variable 1 es que la variable es true, no que vale es. Que vale 1 exactamente. Puede valer 20, 80, 90. Total que no sea 0. Bueno, tenemos unas instrucciones de biblioteca. Bueno, esto es para cumplir con las entradas y salidas de un sistema operativo. Por ejemplo, los chicos del grupo SA de sistemas operativos, no sé si ustedes están ahí o han pasado ahí. Yo les enseño esto, no es un poquito de desventaja con el grupo de informática porque, bueno, porque no me da tiempo, ¿no? Para hacer esto de consola, ¿no? Entonces, un sistema operativo tiene, ¿no? Por un trabajo de convenciones, acuérdense los tres. Todos los sistemas operativos manejan esto. Mantiene una entrada, se llama una entrada de consola, acá, una entrada, una salida, o sea, mostrarlo en consola. Lo que pasa es que aquí él tiene dos salidas, es la misma, ¿sí, no? Va por el mismo flujo. Solamente que este muestra el valor de la variable, mientras que este muestra un mensajito. O sea, una string constante se llama, no muestra un mensajito. Write S o la mundo. O sea, se diferencian en que el write imprime una variable y este imprime un mensaje. No se puede escribir más que eso nomás. O sea, no se puede imprimir un mensaje complejo. Digamos, el valor de la variable X es X, digamos, no se puede. O una variable o un mensajito, nada más. Entonces, estas operaciones de biblioteca ahora es para cumplir con la norma de un sistema operativo, es solamente por eso. Y tenemos NL, que la mayoría de los lenguajes lo abrevian LN. Por ejemplo, en Java dice print, ¿no? Y hay otro que dice print LN, de line, ¿no? Línea. En el C3 le ponen new line, ¿no? O sea, NL. Entonces, que el cursor baje al principio de la siguiente línea es solamente trabajo en consola, ¿no? Pantallero. Por ejemplo, aquí se puede ver, digamos, ¿no? Ustedes lo pueden ver como introduzca, por ejemplo, no baja, ¿no? Entonces, lo que sigue escribiendo se va escribiendo al lado. Aquí read n, digamos, está entonces que el usuario le da un valor a n, ¿no? Es como si en un input box, ¿se acuerdan? Sí. Sí, ¿no? Entonces este valorcito le entrega y claro, cuando pulsó enter, él pulsa enter después de meterle el dato, el cursor se baja acá, entonces lo siguiente que se va escribiendo es acá, ¿no? Y cuando hacemos NL, lo que hace es que el cursor se baja a la siguiente línea, nada más. Se lo dejo para que ustedes lo analicen, es aburrido y sencillo, ¿no? Es sencillo, no hay mucho drama. Bueno, algunos ejercicios que hay acá, que es convertir el código Java a C3, el código Java a C3. Lo paso, ¿no, jóvenes? Lo pueden leer ustedes y aquí cuál es el problema, digamos. Este no tiene problema, ¿no? Porque tiene 3 direcciones, entonces es el mismo. Aquí cuál sería el problema. Aquí está la aplicación, ¿no? que estoy preguntando. Recuerden que no se puede operar con constante, entonces la solución sería fácil.
Prácticamente parecido al ejemplo que les hice. Le asignamos en un temporal y después hacemos la operación con el temporal. El temporal es una variable. Y así tenemos varios ejemplos que ustedes pueden ver. Si tengo b igual a true, luego pongo b igual a 1, pues, ¿no? Si me dice b igual a false, pongo b igual a 0. Aquí tenemos uno con un OR, una variable booleana, ¿no? Con un OR, entonces, lo mismo. Este 0 no puede darse, este 0 de acá. Entonces, este 0 lo asignamos a un temporal, hacemos la comparación y todo lo que... ¿Esto se entiende, jóvenes? ¿No hay problema? Hola, hola. ¿Se entiende, no? Se entiende muy bien. Bueno, esto sería lo que queríamos hacer, ¿no? Queremos nosotros hacer ahora un código Java a código 3. Si demostraría parciales jóvenes, mucho más convierte el siguiente código Java a código 3. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer sin mucha forma de traducir, ¿no? Que no me falta, ¿eh? Ya. Sin mucha ciencia, digamos, ¿no? ¿Cómo lo convertimos, no? ¿Cómo lo convertimos? Creo que se me acaba el tiempo, ¿no? Muy bien, podemos cortar los jóvenes y continuar por lo menos unos 15 minutos más para completar esta partecita un poquito. ¿Sí? ¿Lo cortamos? Muy bien, lo cortamos entonces en... Bueno, volviendo al tema, jóvenes. Falta una persona más en engancharse, creo. Pero ahorita como yo estoy aquí, lo engancho, ¿no? Queremos hacer este while, por ejemplo, ¿no? Queremos hacer el while. Ustedes dirán, profe, el código 3 no tiene while. Obviamente, no tiene while. ¿Acaso la assembler tiene while? No, no tiene while. No tiene, pues, ¿no? Tenemos que simularlo. Tenemos que simularlo. Y bueno, el detalle, bueno, es que después de esto, a ustedes les hubiera gustado después, primero aprender compilador y después assembler. Porque cuando hagamos los esquemas de traducción, ¿qué significa? Yo estoy en un examen de assembler, digamos, ¿no? Para quiero motivarnos un poquito. Yo estoy en un examen de assembler. ¿Qué hago? Lo escribo en Java, digamos. Porque los programas que me piden hacerme son macanas, ¿no? ¿Verdad? Qué sé yo, que agarre dos números, los sume o alguna cosita, digamos, ¿no? Haga tal cosita. Son programas sencillos, muy sencillos. Yo lo escribo en Java, ese código, y después lo convierto a assembler con los esquemas de traducción. Estaría haciendo trampa, sí, pero una trampa legal, digamos, ¿no? Una trampa legal, completamente legal. Haría esa trampa legalísima. Muy bien. ¿Qué hay que hacer, Bonet, para convertir las instrucciones, digamos, para convertir un lenguaje de alto nivel, como este es Java, o puede ser C también, esto no hay problema, convertirlo a código 3? Fácil, hay que saber cómo funciona. Y la mejor forma de saber cómo funciona es hacer un diagrama de flujo. Algunas personas ya lo resultan, qué sé yo, ofensivo, ¿no? Que hagamos un diagrama de flujo. Pero créanme, es bueno hacer un diagrama de flujo para entenderle cómo funciona. Y después, en cada salto le vamos a poner una etiqueta. En cada salto una etiqueta. Entonces, fíjense acá, hacemos la comparación. Si es false, se sale del while, ¿no? ¿Verdad? Si es true, ya todos sabemos que el while permanece por true, se hace el cuerpo del while y se da la vuelta. Entonces, este saltito que ven acá, porque es un salto, ahí vamos a poner una etiqueta. Acá, como él se va a salir, también no está en el flujo recto, le ponemos otra etiqueta. Muy sencillo, miren. Aquí está, esto lo tienen ustedes obviamente. ¿Qué hicimos? Aquí donde va a saltarse le ponemos una etiqueta y donde se va a salir otra etiqueta. ¿Ok?
Entonces aquí está E1 y E2. Si alguno ahorita está preocupado, no le entiendo, que esto es chino, que lo odio al profe, tranquilo, van a ver que practicando lo entienden. Una vez más le digo, yo no tengo problemas, es decir, tengo un buen rendimiento en el código 3. Tengo muy buen rendimiento en el examen, en el primer parcial o examen final, donde pregunto código 3, jóvenes, tengo muy buen rendimiento. Siempre hay uno flojito, obvio, ¿no? Siempre hay uno flojito, pero en general, qué sé yo, un 80% hasta 90%, la pregunta de código 3 lecciones la realizo. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la etiqueta, ¿no? Estos son lineales, entonces este es el programa, ¿no? Entonces, donde van a ver los saltos, ahí le pongo las etiquetas. Entonces, aquí va a ser la etiqueta. Como esta es una comparación, ustedes saben que las comparaciones tengo que pasarla a una variable, en este caso un temporal. ¿Cuándo se utiliza un temporal, jóvenes? ¿Cuándo utilizamos un temporal? A ver, resulta que el programador tiene estas tres variables. Dos variables nomás. Tiene la K y la N. ¿Me están captando? El programador solo tiene la K y la N. Solo la K y la N. Entonces, yo solamente puedo utilizar la K y la N. Si necesito más variables, obviamente voy a necesitar más variables. No puedo inventarme de ponerle Y, Z, no. Para eso están los temporales o auxiliares, si quieren, ¿no? ¿Se entendió, jóvenes? Hola. Entonces, el programador definió K y N, y yo tengo que seguir al pie de la letra K y N. Si quiero otra variable, necesito otra variable, es temporal. Entonces comienzo a numerar, ¿no? Temporal 1 es este de acá. Ahora hago el viejo truco. Mayormente, jóvenes, las estructuras se hacen saltos por false. Si T1 es false, ¿lo es? Si T1 es false, me voy al final. Me voy al final del código. Bueno, si es true, la vida continúa, porque este solo salto se hace si T1 es 0. Si T1 es true, entonces, o sea, si es 1, ¿no? Fíjense. Se hace el código RAICA INCA y hago el salto, este salto acá, voto el while, jóvenes, es el más sencillo de simular, digamos, ¿no? El más sencillo de simular. Claro, yo sé que ahorita de repente que no lo veo sencillo. Hagan 2, 3 ejercicios con while, van a ver, y ya se van a aburrir. Porque es el mismo. Se calcula la expresión y se hace el saltito afuera, ¿eh? el saltito afuera. Y aquí se hace lo que está en el cuerpo del while y se hace el saltito otra vez a la comparación. Listo, eso es todo. ¿Y cómo Pascal, digamos, hace un for? En realidad Pascal no tiene un for. En realidad los lenguajes de programación no tienen for. ¿Qué es lo que hacen? ¿Lo ven abajo? Entonces los for, acuérdense, el for de Java, lo que sea, en realidad son while simulados, ¿lo ven? Creo que el ingeniero Mario López, creo que nunca les enseña for, ¿no? Lo hace hacer con while, creo. ¿Si alguno ha sido su alumno? Sí, solo while utiliza. Solo, por ejemplo, ¿no? Él lo hace por su bien, por si acaso. Después le dice, se puede hacer con un for, digamos, ¿no? Pero, digamos, él quiere que ustedes estén todo el tiempo haciendo lógica, ¿no? Entonces, digamos, tenemos for igual A to B, o sea, empiezan A, empiezan B, y en realidad el for es un while simulado, digamos, ¿no? Entonces lo convertimos a lo que es en realidad, y bueno, ya lo programamos, ¿no? Tal como hemos programado en el anterior while. Entonces, cuando vean for, dice, este for hágalo tanto, eso es un burrera del profe. Ustedes internamente lo convierten a while y lo programan como while. ¿Ok? Y bueno, ahí está, ¿no? La programación de esto. ¿Qué les parece sencillo o no? Por ejemplo, acá me piden ya hacer algunos programitas, ¿no? Calcular el factorial de n, ¿no? N factorial. N factorial es n factorial, recuérdense que 1 por 2 por 3 por n, ¿no? Hasta n, ¿no? Digamos, 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, ¿qué hago, digamos, no? Si me dicen escribe el programa C3, a mí me dicen, va a estar loco este tipo. Lo escribo en Java,
o en el lenguaje de mi preferencia, pero aquí estoy usando Ray es de Delphi, ¿no? Pero no pasa nada. Lo programo en un lenguaje de alto nivel y luego, de repente no necesito diagrama de flujo, si ya lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero bueno, hago diagramita de flujo y lo convierto a código 3. ¿Se entendió? Ingeniero. Dígame, la verdad, ustedes han hecho trampa en Assembly, trampa legal, digamos, ¿no? De hacer primero en Java o en un lenguaje y después pasarlo. ¿Alguno hizo eso? ¿O lo hizo a pulso? A pulso nomás. A pulso nomás. Con Está bien, trampa. ¿no? Usted hizo trampa. Trampa legal, se le habló. No. Ningún profesor en el mundo, nadie lo puede condenar por eso. Porque es su estrategia de usted, digamos, ¿no? Es su estrategia de usted. Nadie lo puede decir. Oye, tenés que pensar, no, pues no tenés que meterme en lo que yo pienso. No estoy copiando de nadie me está mandando la solución. Yo la estoy haciendo. Pero he hecho un paso intermedio. Que no sé si está bien que lo diga trampa yo, ¿no? Pero es digamos, en cierta forma, sistematizar, como es más adelante, hacer un programita y ya tenemos todo sistematizado, digamos, en forma automática lo generamos, digamos, el código assembly, ¿no? Guay, funciona, pues, ¿no? Funciona, obviamente, funciona. Muy bien. Entonces, eso es lo que se hace, digamos, si me piden, que yo nunca le pido un programa, mayormente le pido convertir, ¿no? Porque no le puedo poner el programa, pues, grande, hacerlo nomás perder tiempo, ¿no? Lo escribo en el programa en un lenguaje de alto nivel. Aquí, por ejemplo, estoy mezclando Java y Delphi, no pasa nada. Y lo convierto a código 3 de ahí, ¿no? A partir de ahí hago su diagrama de flujo, como ven acá, y hacemos nuestra pequeña trampita, digamos, ¿no? Y ahí está. Y tenemos procedimientos en C3 que justo lo que queríamos completar para hoy, ¿no? Lo que tenía programado para hoy. Y esto lo comenzamos a ver el próximo jueves. ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Se entendió esto? Bueno, tienen la diapositiva. Recuerden, lean la diapositiva. Si el día jueves, mire, profe, esta parte explíquemela, usted explica muy mal. Vuélvamelo a explicar, por favor. Lo leo en la diapositiva, me preguntan, no pasa nada, no me enojo, no me río, nada. Me gusta que me pregunten. En serio, se lo digo con toda sinceridad. Mire, profe, eso del while acá, esta macanita no le entiendo, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo explico otra vez, no hay ningún problema, ¿no? Lo explico otra vez. Entonces vamos a ver los procedimientos de C3, ¿no? Comenzamos a verlo el próximo jueves. Por hoy es suficiente, bueno, hemos avanzado muy bien. Había programado hasta acá y bueno, lo hemos cumplido. ¿Alguna consultita antes de finalizar? ¿Ninguna? Ingeniero, sobre el link de la clase, hoy se le olvidó ponerlo en la plataforma. ¿Me olvidé? Sí. ¡Wow! Les pido disculpas, yo siempre lo hago el domingo, le puse el para el otro grupo. Hoy estuve en el taller toda la mañana, le pido mil disculpas, se me pasó hoy. Gracias, le voy a poner el link otra vez. Ahorita mismo le voy a poner para jueves. Siempre yo lo actualizo, ¿no? Pero se me fue. Les pido disculpas. Entonces ustedes nomás supusieron nomás que iba a haber clase, ¿no? Y Sí, listo. por eso el compañero está preguntando si va a ser el mismo link porque entramos con el link de la anterior clase. Sí, siempre el mismo link, no lo cambio nunca. No lo cambio nunca, ¿para qué complicarnos la vida? Siempre el mismo link. Sí, mil disculpas, bueno, se me fue, pensé que lo había puesto. Muy bien, eso sería todo por hoy. Pasen buenas noches, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, joven. ingeniero. Hasta luego. No, ingeniero. Hasta luego.